Bienvenidos a un nuevo episodio de Tech Resilience Talk, el espacio donde exploramos cómo la tecnología, la ciberseguridad y la estrategia se convierten en motores de resiliencia para las empresas en Florida y en Latinoamérica. Yo soy Ana Navarro y estaré conduciendo junto a Cristian Chávez, experto en ciberseguridad y Sales Manager en Dapango Technologies. Bueno, buenas tardes para todos. Gracias, Ana. Hoy vamos a conversar sobre un tema que me parece decisivo, que es básicamente la alianza entre seguros y la parte de ciberseguridad. Una póliza adquiere valor real cuando la empresa está preparada y la tecnología cobra cuando está respaldada financieramente. Pues esto hablando frente a un incidente. Lo que buscamos hoy es mostrar cómo estos dos mundos se potencian trabajando juntos. Y para eso contamos con dos invitados muy especiales de Emmet International Insurance LLC, una agencia familiar con más de 15 años de trayectoria en Latinoamérica y Estados Unidos. Como aseguradores nos acompañan el señor Elwin Manjarres, fundador de Emmet International Insurance, quien ha capacitado a más de 200 empresarios en la importancia de elegir coberturas inteligentes para proteger sus operaciones y su patrimonio. Elwin, Mariano, bienvenidos y gracias por estar aquí en Tech Resilience Talk. Es un honor tenerlos. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por invitarnos. De verdad que sí. Primero que nada, nos encantaría conocer más acerca de Emmet International Insurance y la razón precisamente por la cual los invitamos acá fue porque, aunque parezca mentira, hay una parte de conexión, de simbiosis que ocurre entre la tecnología y los seguros en este momento, que es más o menos lo que vamos a estar hablando. Pero primero cuéntenos sobre ustedes y cuéntenos sobre su empresa. Ok, bueno, María, adelante. Si quieres, cuéntale un poco qué es lo que nosotros hacemos y cuándo comenzamos y por qué hacemos lo que hacemos. La empresa, bueno, el nombre Emmet es un vocablo griego que significa verdad y es uno de los pilares principales de nuestra empresa. Nosotros, como el seguro, es muy importante hablar con la verdad porque normalmente cuando pasan cosas con las pólizas de seguro es donde ahí te das cuenta que en verdad la persona que te vendió la póliza o la agencia con la que estaba trabajando no te estaba hablando con la verdad, sino que siempre hay como esas letras pequeñas o esas cosas que las personas no leen y ese es el diferenciador que tenemos nosotros, que nos gusta siempre hablar con la verdad. Y actualmente estamos abriendo esta división de seguros que es del riesgo cibernético, Cyber Risk, donde nos estamos enfocando en educar, porque aparte de la verdad, nuestro segundo pilar es la educación y nos enfocamos en educar a nuestros clientes en la ciberseguridad y lo importante que es este tipo de seguro, así como muchos otros, pero en realidad como este es tan nuevo de tener un ciberseguro. Oye, me parece excelente. Bueno, señor Elwin, yo Solamente quería agregar que aparte de lo que dice Mariana, muchas personas piensan, ¿no? O que el nombre de la empresa es por un tema medio egoísta mío, porque mi nombre es Elwin Manjarres, entonces dicen Emmet, dice, bueno, debe ser ahí pero realmente corrijo un poco eso, es un vocablo no griego, es un vocablo hebreo, porque a lo mejor quienes lo escuchan van a decir, bueno, griego no es hebreo, y hebreo significa verdad. Y entonces, bueno, de ahí surgió todo, y bueno, nosotros también nos fundamentamos en la base, digamos, familiar. Nosotros creemos en la generación de relevo, creemos en que es muy importante hablar siempre en toda disciplina, ¿no? En todo negocio y en todo momento con la verdad, porque esto fundamenta relaciones a largo plazo y que pueden crecer de manera sana, ¿no? Entonces, siempre vamos a tener esa parte, como decía Mariana, educativa, la mano, para que el cliente no sienta solamente que está adquiriendo, comprando o que le están vendiendo algo, sino que se lleva un valor agregado en la parte educativa, porque es importante que sepan cuáles son las coberturas, cuáles son las exclusiones, cuáles son las condiciones, sin que sean expertos en seguro necesariamente, sino que tengan ese criterio de manera clara. Esa es nuestra misión realmente. por supuesto, sí, me parece súper importante porque la parte de la educación ahorita es algo que no podemos soltar. Cada día aprendemos cosas nuevas, cada día salen nuevas herramientas, salen nuevas leyes, salen diferentes cosas que necesitamos aprender y precisamente a eso va la primera pregunta que les voy a hacer hoy. Elwin, Mariana, ustedes acompañan empresarios todos los días, los ayudan a educarse y los ayudan a crecer. Desde su experiencia, ¿cuáles serían hoy los riesgos más frecuentes que están enfrentando las empresas y cómo ha cambiado la forma en la que los aseguradoras los cubren? Ok, bueno, nuevamente gracias por la invitación. Agradecemos muchísimo la invitación. Mira, los riesgos más comunes que existen hoy son primero el phishing, que es la suplantación digamos, de identidad, sea de una entidad como tal o de una empresa. Sí, bueno, eso sigue siendo el número uno, ¿verdad? Está también el ransomware, que es el secuestro de la data y que puede paralizar la operación de cualquier empresa hasta que se pague el rescate, pues te tienen la data y eso paraliza cualquier operación. Y también está el tema del robo de las credenciales, ¿no? Te roban las credenciales y hacen pues ataques externos, proveedores externos
datos y eso pues obviamente rompe la cadena de valor y yo diría que esto en resumen, hoy por hoy no se trata de entender o aprender de si va a pasar algo, sino de cuándo me va a pasar, ¿no? Entonces, con esto en la mente, yo creo que es clave que se tenga claro que el riesgo cibernético va a estar ahí presente y es por eso tan importante la parte de lo que es tener la cobertura de seguro para poder enfrentar esa contingencia o las contingencias que puedan haber. Totalmente de acuerdo, Edwin, y creo que ese es el enfoque correcto hoy en día, ¿no? Porque muchas compañías creen que al ser una pequeña o mediana empresa no les va a pasar, no, o sea, no lo tienen en cuenta. Es importante resaltar que esto le puede pasar a cualquiera y que evidentemente nos va a pasar y lo importante realmente es entender cómo vamos a reaccionar cuando nos pase, ¿no? Y de acuerdo a lo que tú mencionas, Edwin, digamos que en un ataque de ransomware podríamos sintetizarlo como si alguien entrara a tu casa, ¿sí? No sé, te encierra en la sala y te dijera, tienes que pagar si quieres volver a entrar al resto de las habitaciones, ¿no? Y esto es algo que desafortunadamente lo enfrentan empresas todos los días. Porque lo pongo en términos así muy coloquiales, porque algo que acabas de decir también, esto no es un lenguaje sencillo para entender para todas las personas. Entonces, generalmente cuando hacemos este tipo de actividad, nos gusta hacer como esas analogías a algo muy cotidiano, por decirlo de esa manera. En esa parte, lo que hacemos en Dapango Technologies es lo que hacemos es poner varias cerraduras digitales, volviendo a la metáfora anterior, detectando sus movimientos sospechosos, vigilamos las contraseñas, si esas contraseñas están filtradas en la dark web, enseñamos a los colaboradores a detectar ese correo falso antes de abrirlo. Y bueno, esto de verdad que esa parte de entrenamiento y sensibilización es muy importante. ¿Por qué? Porque depende de esa, como de esa disposición que tenga la compañía o hacer que esa primera línea de defensa sea muy robusta o simplemente sea un eslabón muy fácil, digamos, como de cruzar. Y teniendo esto en cuenta, pues la póliza no va a enfrentar ese incendio total, sino va a ser probablemente como algo muchísimo, un fuego más controlado, por decirlo así, que se pueda apagar antes de que se siga propagando. Sí, definitivamente hoy por hoy, como tú bien lo dices, no se trata, como yo comenté, no se trata de cuándo, no se trata si me va a pasar o no, sino de cuándo va a pasar y es clave saber que ya el target, como tú dices, de empresas, ya no se trata, antes decía, bueno, empresas que facturen no sé cuántos millones de dólares, hoy por hoy, Total. todos somos target, absolutamente, sea pequeño, muy pequeño, estés en el contexto que estés, porque una pequeña empresa en Estados Unidos facturan hasta no sé cuántos millones de dólares y eso sería una gran empresa en Latinoamérica, pero hoy por hoy ya no hacen división. Eso es bien importante que se sepan, todos estamos expuestos porque hoy todo se hace a través de la tecnología, ¿no? Entonces es muy clave tener esto en cuenta. Bueno, precisamente eso. Bueno, esta pregunta va para Mariano, pero igual pueden responder entre los dos. Y básicamente vamos a hablar de esto, porque sabemos que en los últimos años las pólizas han tenido que evolucionar gracias a todo este avance tecnológico y teniendo que cubrir esa parte tecnológica, naciendo así esta necesidad de contratar un ciberseguro. Entonces, ya que estamos hablando de ciberseguros, me gustaría saber qué tendencias nuevas están viendo ustedes frente a los riesgos cibernéticos. O sea, cómo lo toma desde la parte del seguro esos nuevos riesgos que están existiendo a través de todo lo que ha pasado con la inteligencia artificial y que por supuesto vemos que los ataques son más frecuentes. Sí, buenísima tu pregunta, muchas gracias. Y bueno, lo que hemos visto más que todo es que la tendencia más fuerte es que las pólizas ahora tienen prevención activa, es decir, no hay que esperar, la gente piensa que el seguro se activa ya cuando te pasa algo y la diferencia con las pólizas de cyber, que yo creo que la gente no sabe, es que esto incluye prevención activa, no tienes que esperar a que te pase algo para que la póliza empiece a entrar en vigor. Por ejemplo, uno de nuestros mercados que tenemos realiza escaneos de vulnerabilidades a los clientes, ofrece monitoreos en tiempo real, da alertas de seguridad, que eso complementa con lo que ustedes también hacen. Entonces, es una manera de que el cliente se sienta doblemente protegido. Y yo diría que la segunda tendencia es la personalización. Estas pólizas antes eran muy básicas, eran como la misma póliza muy genérico. Y ahora ya no se trata de un producto genérico, son coberturas adaptadas. Las pólizas de cyber se adaptan al sector, al tamaño de la empresa, a la exposición digital. Hay empresas que no tienen exposición digital, empresas que tienen mucha exposición digital. Entonces, todo esto, las pólizas se adaptan al tipo de empresa. Y además se están integrando servicios de respuesta inmediata. Es decir, apenas la persona o la empresa sospeche de que hay cualquier tipo de alerta o bandera roja, entran equipo de expertos en acción desde el primer minuto y ayudan a que si, por ejemplo, hay un ransomware, desde el momento uno están negociando con los hackers y así evitan la pérdida que la empresa tenga
tenga la menor cantidad de pérdida económica posible, porque obviamente una empresa que se paralizan sus operaciones está perdiendo dinero desde el segundo uno. Entonces estas pólizas ayudan mucho en ese aspecto. Yo diría que esas son las tendencias que hemos visto últimamente con estas pólizas, que antes no lo tenían y ahora sí. Ok, Mariana, de verdad que muy interesante tu respuesta, precisamente por lo que acabas de mencionar, ¿no? Generalmente tenemos la perspectiva de que los seguros entran en vigor cuando pasa el suceso o la póliza por la cual fueron contratados, ¿no? De verdad que es importante que todos conozcamos que hay una parte proactiva, que estoy en un 90% seguro que las personas desconocen y solo ven la póliza como para apagar el incendio y ya está. Entonces, de verdad que me parece muy interesante esa posición y esa perspectiva que nos estás dando a nosotros y a todos los que vamos a ver este podcast. Y bueno, digamos que volviendo a los ejemplos básicos, por decirlo así, no sé, podríamos hablar de que esto es como pedir un préstamo en un banco donde de verdad que no solo es como que crean en mi palabra lo que yo les estoy diciendo, ¿no? De verdad que yo tengo que tener un soporte que garantice que esa información que yo les estoy presentando sea veraz, ¿no? Y cada vez me van a exigir más. Digamos que aquí podemos hablar de los autenticación multifactor, lo que hablas ahorita, las copias de seguridad cifradas. Podríamos hablar desde las auditorías periódicas, cumplimiento normativo. Digamos que el mercado actual ya no está aceptando como esas pólizas sin controles. Digamos que eso era lo que quería complementar de lo que tú hablaste, de esa respuesta que me pareció demasiado interesante y que es un punto importante donde tenemos que seguir entre todos, seguir sensibilizando a la gente. Porque la ciberseguridad en este punto se ha vuelto proactiva. O sea, ya en este punto no es cuando me pase veo qué hago, sino que se ha vuelto en algo que tenemos que cuidar proactivamente porque cada día sale algo nuevo, cada día tenemos que aprender una forma más de proteger lo más importante que es la data del cliente, porque yo siento que de una manera u otra hay que entender que el seguro nos ayuda con toda la parte económica, pero que de igual manera, así como lo dijo Mariana, evidentemente una vez que estamos perdiendo data o estamos perdiendo tiempo en nuestra operación, pues ya hay un incendio en sí que va a causar muchos más daños de los que soluciona únicamente el tener el seguro. Entonces, actuar en esa simbiosis es lo que permite que las empresas realmente puedan estar protegidas y puedan responder. Entonces, aquí, bueno, nuevamente les hago la pregunta, puede responder cualquiera de los dos, se la voy a hacer al señor Elwin. Y es, señor Elwin, ¿qué tan importante es que una empresa que llegue a un cyber insurance, que llegue a solicitar un cyber insurance, cuente ya con una infraestructura de IT preparada? O sea, ¿eso sería importante o sería después de que contratan la póliza? Preferiría que lo contestara Mariana, honestamente, para que ella sea, porque ella tiene un poco más de experiencia en esto. Mari, adelante, tú conoces más los términos allí de firewall y todas estas cosas que son de seguridad, que son importantes que los tengan las empresas antes de contratarla, digamos, al momento de contratar una póliza de ciberseguro. Sí, pienso que es clave sobre todo porque ahora las aseguradoras, o sea, antes las aseguradoras cuando hacían cyber risk tomaban cualquier riesgo porque como eran pólizas nuevas, simplemente cualquier persona que quisiera el seguro le daban el seguro. Pero ahora las compañías de cyber, a las aseguradoras que hacen cyber risk, ellos revisan el nivel de seguridad antes de aceptar un riesgo. Entonces, cuando una compañía ya cuenta con esa base, lo que dijeron, copias de seguridad, los firewalls, autenticación multifactor, naturalmente van a recibir mejores condiciones y hasta van a recibir mejores precios, mejores coberturas. Les ofrecen más cobertura, les ofrecen límites más altos. Entonces, es un win-win, o sea, en las dos partes ganan si la compañía tiene esto, porque tanto la compañía va a recibir una mejor cobertura, mayores límites, mejor prima de seguro, y la aseguradora tiene esa seguridad de que este no es un riesgo, es un riesgo que pueden aceptar. Yo pienso que no reemplaza, o sea, tener todas esas cosas no reemplaza la ciberseguridad, pero se complementa. O sea, el seguro se complementa con que ya la compañía tenga esa base. Y cuando las compañías tienen ambas cosas, ya tienen esa infraestructura lista, la póliza se vuelve más barata y hasta más efectiva. Entonces, yo creo que esa sería la respuesta de la importancia de contratar. Ok, ok. Mariana, muchísimas gracias por tu respuesta y bueno, totalmente de acuerdo. Y bueno, sigo aquí con mis ejemplos un poco en el lenguaje cotidiano, por decirlo de esa manera. De acuerdo a lo que tú me dices, podría sintetizarlo así. Esto sería como construir una casa, ¿sí?
como en una zona sísmica, donde pudiéramos decir que la póliza de seguros, bueno, la póliza de seguros está ya, ¿no? Pero si la estructura no tiene unas buenas bases, que es a lo que tú mencionas, de que ya tengan algo, digamos que la estructura podría colapsar en cualquier momento, ¿no? Entonces, con la infraestructura IT es algo muy similar. Y digamos, como de lo que tú mencionas en Med Insurance, nosotros en Dapango, digamos que trabajamos con esas bases en autenticación multifactor, planes de recuperación, monitoreo continuo. Así cuando llega este incidente o este suceso, la empresa no se derrumba y la aseguradora reconoce que la compañía está preparada, ¿no? La diferencia está en cómo construyes antes de que llegue el temblor, por decirlo así, de esa manera. Y eso es una parte muy importante, ¿no? Realmente cómo es de beneficioso que la compañía pueda demostrar que realmente surgió esa emergencia, que fue una emergencia que se pudo haber previsto y de que realmente fue inevitable lo que pasó y poder demostrarle eso al seguro para que el seguro pueda tomar acción y realmente pagar la póliza, porque si estamos partiendo desde un punto de vista donde la empresa no se está cuidando y no está teniendo en consideración todos los principios básicos hasta de compliance, porque son más o menos lo mismo de compliance que los de los ciberseguros, en ese sentido ya podría no ser candidato para cobrar la póliza. Entonces es muy importante tener en consideración de que trabajan, estas dos entidades trabajan en simbiosis, como lo había dicho al principio. Y bueno, ahora que ya hablamos de seguros y tecnología, les quería preguntar, ¿qué les parece o han visto de los resultados de cuando una empresa une precisamente seguros y tecnología? O sea, ¿han visto algún resultado concreto en la práctica, alguna experiencia que les haya pasado, donde hayan visto que esto ayudó a que la empresa no tuviera un golpe tan fuerte o una pérdida tan fuerte al momento de ser atacado? Sí, definitivamente, claro. Es buena pregunta porque fíjate, cuando el beneficio principal, digamos, es que el cyber risk o el ciberseguro ya dejó de ser, ¿verdad? Algo reactivo para convertirse definitivamente en una herramienta de prevención en tiempo real, como lo decíamos, ¿no? Ya no es algo que solamente va a entrar en vigencia cuando ocurrió un evento. Si, por ejemplo, un cliente o la aseguradora detectó que hay un puerto que esté abierto, por ejemplo, que pueden explorar o explotar por allí los hackers, ¿no? Y pueden sacar provecho de esto. Lo detectó, se evitó el ataque. Si digamos, esta combinación de seguro con la parte de tecnología, ¿verdad? Porque esto lo permite es la tecnología, se traduce, vamos a tratar de resumirlo como en tres grandes beneficios, ¿no? Y esos beneficios son prevención, ¿verdad? Primero, respuesta rápida, porque se puede prevenir de manera rápida, y por supuesto, un respaldo financiero, porque el tema de la respuesta a la hora del siniestro, del pago del siniestro y todo lo demás del loss of income, que es la pérdida de ingresos, se va a hacer muy rápido. Entonces, estos tres factores o estos tres aspectos son claves al momento de combinar esto del seguro, de tener una cobertura, con la parte de tecnología, porque como le digo, es algo que está ahí vivo, ¿no? No es algo que se va a dar después, sino que es reactivo y una herramienta de prevención, definitivamente. Ok, Elwin. De hecho, pues ya que cuentas esa parte, quería como complementar con un cliente nuestro que tenemos en la Florida, donde sufrió un ataque de ransomware, ¿no? Y bueno, gracias a los backups cifrados que tenían y un SOC gestionado, digamos que la operación pudo, digamos, seguir funcionando sin ningún tipo de interrupción. El seguro después se encargó de los gastos, pero aquí lo importante también es que hubo esa sincronía entre seguro y tecnología, ¿no? Donde se mantuvo en pie ese momento crítico. Y eso es como digamos que nosotros lo denominamos dentro de Apango Technologies. Básicamente esa es la resiliencia real. Ahora me encantaría hacerles la pregunta porque bueno, ya hablamos de cosas que están ocurriendo, pero no hemos aterrizado todavía ninguna idea específica de un caso que nos haya pasado, y eso es lo que me gustaría conocer, ¿no? A ver si podríamos compartir un caso de éxito. Evidentemente no tienen que nombrar a la compañía específico para respetar su privacidad, una cosa muy importante hablando de ciberseguridad, pero sí nos gustaría saber alguna experiencia que hayan tenido, un caso de éxito donde alguna compañía haya tenido un reto que les haya dejado aprendizajes valiosos en este ámbito del cyber insurance. Sí, bueno, en verdad hemos tenido varios casos interesantes. Incluso te puedo compartir dos, porque
el primer caso fue un caso donde el cliente estaba, como decir, más preparado, y en otro caso es donde el cliente quizás no estaba tan preparado, pero como tenía algún tipo de base, como habíamos hablado, logró recuperar parte de la pérdida. Entonces, bueno, el primer caso, nosotros tenemos un cliente que es muy reconocido en la Florida y también en Europa de e-commerce, y ellos sufrieron un ataque de ransomware y también les hackearon y les tumbaron su página web. Y ellos sí tenían algunos backups, pero en verdad ellos no estaban, ellos todo casi fue por la póliza. O sea, la póliza enseguida, en el momento que ellos se dieron cuenta, el mismo día, gracias a que tenían una póliza muy buena con unos límites bastante altos, ellos pudieron recuperar su operación en 48 horas y con la asistencia forense y la cobertura le cubrieron totalmente la pérdida, y también logramos que la pérdida que tuvieron ellos, el 80% de sus ventas las hacen por su website y por Instagram, y todo se lo tumbaron, le tumbaron todas las redes sociales, la página web, todo, y entonces ellos pudieron recuperar su página web. Tenían algunos backups que pudieron de alguna manera, como ustedes dijeron, seguir a flote en esas 48 horas, pero aparte de eso, les dieron el loss of income o la pérdida de ingresos. Eso es una cobertura muy importante que las compañías deberían agregar. Si una compañía cree que piensa o hace un análisis y ve que por perder su página web, porque eso no son todos los casos, esto pasa mucho es con compañías de e-commerce o que sus ventas las hacen online, pero si una compañía por perder su página web o sus redes sociales por más de 24 horas va a tener pérdida de ventas y va a tener pérdida de ingresos, tienen que agregar esa cobertura. Es muy importante, que se llama loss of income en una póliza. Ellos la tenían y lograron recuperar todo, o sea, les pagaron el 100% de su pérdida. Y también tuvimos otro caso que, como les digo, esto fue un caso con más dificultad, pero es un caso que nosotros pudimos asesorar al cliente para que le agregara coberturas a la póliza y le diera un mejor pago al momento del reclamo. Y básicamente es una empresa mediana de importación. Ellos recibieron un correo. Esto fue phishing porque recibieron un correo falso donde suplantaron al director financiero o al CFO y solicitaron una transferencia urgente por un monto. Creo que el monto era 80,000, era menos de 100,000, pero era más de 80,000, eso era un monto bastante importante. Y en el área de tesorería ejecutaron esto o sea, mandaron la transferencia sin verificar la autenticidad, no tenían double factor, no tenían un protocolo para transferencias, y cuando descubrieron que había un fraude, o sea, ya el dinero lo habían transferido y lo habían transferido a una cuenta en el extranjero. Entonces, cuando entra la aseguradora, ellos analizaron la póliza del cliente y la empresa no tenía activada el social engineering, que esa es otra, se llama fraude por ingeniería social. Social. Eso pasa muchísimo, está pasando muchísimo, hemos escuchado de muchos casos, ahora están haciendo eso mucho, y eso es muy importante porque hay personas que tienen las pólizas pero no tienen ese conocimiento y no agregan esta cobertura, y de ellos haber tenido eso, ahí entramos como EMET, nosotros los asesoramos, miren, tienen que agregar esta cobertura, esto es importante, ahí está lo importante de la educación para que les cubrieran el monto total, porque si no, o no les cubren la parte de la transferencia o solo les cubren un monto muy pequeño si no tienen estas coberturas adicionales. Entonces, a veces no basta con tener seguro, o sea, yo creo que lo que podemos sacar de ese caso es que no basta con tener seguro, pero hay que asesorarse de tener todas las coberturas correctas. Y segundo, es tener un sistema de IT y capacitar también al equipo para detectar este tipo de fraudes, porque si las personas que están en finanzas o las personas que normalmente trabajan y están en el correo y no tienen esa capacitación, ese entrenamiento, no tienen esas herramientas, es muy fácil que la compañía se vea más vulnerable y es más fácil que los ataquen y les hagan este tipo de fraudes. De hecho, Mariana, mientras hablaba, recordé un caso que tuvimos hace poco de ingeniería social. De igual manera, tomaron al director financiero de una compañía. La ingeniería social se basó básicamente en que eh, el CEO le solicitó una transferencia tal cual. Esta era también por un momento cercano a los 90,000, $100,000. Y bueno, ahí se desarrolló todo el proceso de ingeniería social. Aquí o sea, ¿por qué se dieron cuenta? Porque la compañía afortunadamente tenía un canal regular de comunicación. Entonces les cuento rapidito.
Digamos que estas personas que efectuaron la ingeniería social tomaron el perfil de LinkedIn del CEO, tomaron su foto de perfil, tomaron un WhatsApp y empezaron a escribirle a la persona de finanzas, ¿no? De verdad que se pudo evitar de acuerdo a ese canal de comunicación porque efectivamente la persona de finanzas dijo, hey, esperen que esto no es normal, ¿no? Tenemos este canal de comunicación, ok, tiene tu foto, tiene todo, pero ¿por qué me estás escribiendo por ahí? Pero pasa muchísimo, de verdad. Mientras contabas, me acordé de ese caso donde, de verdad, donde las personas no estén capacitadas, donde la empresa no cuente con algunos conductos establecidos, de verdad que puede ser un golpe que básicamente las puede dejar en quiebra, ¿no? Y bueno, Mariana, Elwin, de pronto para sintetizar otra vez yo con mis casos, eh, ahorita lo que contabas tú, Mariana, o de todo este tema de los ciberseguros, de la tecnología y de cómo hace esa unión, por decirlo así, es como si tuviéramos un simulacro de un incendio. ¿Por qué el incendio? Porque generalmente cuando, o bueno, yo lo asemejo mucho así, ¿no? Cuando hablas de póliza, sientes como que hay un riesgo, entonces el incendio. Es lo más inmediato, diría yo. Entonces, claro, entonces yo, digamos que podría decirlo que si lo practicamos, partiendo de que el día real que suceda, todos sepamos qué hacer, pues vamos a salir como a flote, ¿no? Vuelvo y repito, esto de pronto suena a frase de cajón, ya no es si va a pasar o no, sino cuándo va a pasar y cómo vamos a reaccionar. Y bueno, digamos que en Dapango Technologies nosotros trabajamos esa parte de, hacemos como ese simulacro digital, ¿sí? Probamos ataques de phishing internos, actualizamos parches, hacemos simulación de desastres. Así precisamente cuando ocurre ese escenario real, la empresa ya sabe cómo reaccionan, obviamente basado en toda esa gestión previa de capacitación que se ha hecho, digamos, en cada compañía. Y bueno, quisiera cerrar como esta idea. Hace poco estuve en un evento y escuché una frase que me pareció súper interesante y es como, ¿realmente estamos preparados para el futuro o simplemente estamos reaccionando al presente? Quiero como dejar ese, me causó muchísima impresión y me puso a reflexionar un montón. No, está Muy interesante, muy buena. profunda, profunda. Sí, cool. Y yo que, wow, me pareció importante compartirla con ustedes. Sí, porque últimamente, y hablando de por qué Apango Technologies tiene esta parte de la resiliencia, es que es la capacidad precisamente de adaptarse y de poder prosperar bajo cualquier medio. Y últimamente, pues las empresas solo actúan de forma reactiva cada vez que sucede algo, ok, la tecnología se compra de forma reactiva, no de forma preventiva. Muchas de las cosas que están pasando es de forma reactiva, o sea, espero que me pase, espero tener la carencia para que suceda y por eso la educación es la base de lo que hacemos en líneas generales para poder entender que no necesitas llegar a ese punto para que puedas comenzar a crecer y para que las cosas puedan mejorar. Y bueno, para cerrar, yo quiero hacerle unas preguntas súper importantes, que es ¿qué prácticas recomiendan para que un cliente aproveche su póliza y cuáles serían los tres puntos esenciales que hay que tener antes de contratar un seguro por cyber insurance? Yo diría, mira, yo diría, muy, muy importante esa pregunta. Mira, yo creo que lo primero que hay que tener en cuenta es que el asegurado entienda las coberturas y las exclusiones. Para eso, su asesor de seguro se tiene que sentar con ellos. Muchas veces el tema de adquirir una póliza de seguro se centra más en el monto de la prima y cuán barato o cuán costoso probablemente puede ser. Lamentablemente es así. Y esa parte de las coberturas y las exclusiones lo dejan como que no tienen tiempo de leerlo. Es importante entender esa parte de coberturas, exclusiones, condiciones, ¿no? Para no llevarse sorpresas, indudablemente. Otro aspecto clave creo que es, para no llevarse sorpresas también, es estar muy atentos a usar esas herramientas de prevención que hoy por hoy ofrece el mercado asegurador, ¿verdad? El mercado asegurador no es solamente una póliza con unas condiciones ahí escritas, sino hay todo un equipo detrás, como comentaba Mariana al principio, entonces hay que aprovechar y echar manos de esas herramientas de prevención que están a la mano, ¿no? Del asegurado. Y tercero, y no menos importante, hacer, como tú decías hace poco, hacer simulacros de
de simulacros internos de prevención. O sea, ¿qué pasaría si hoy me pasa un phishing, un ransomware? ¿Qué haríamos? Yo creo que esos son los tres. Si tocamos esos tres puntos, creo que una empresa va a estar blindada definitivamente al momento de que algo así ocurra. Así que esas son nuestras recomendaciones. Perfecto, Edwin. Ah, discúlpame, Mariana, adelante. Yo solo quisiera agregar, bueno, que preguntaron cuáles serían los puntos. Los tres, sí. Sí, los 3 puntos básicos. Yo diría que lo básico para que una aseguradora les dé una póliza buena, con buenas condiciones, buenos límites y les dé una prima buena, los tres serían: la primera, copias de seguridad actualizadas, que las tengan en un lugar externo, como lo que ustedes hacen, eso es muy importante. Y la mayoría de las empresas se confía y dice, yo tengo todas las cosas ahí. Siempre tener esas copias de seguridad, porque ahorita eso pasa mucho. Y si de un día para otro te quedas sin tu data, se paraliza tu operación. Lo segundo es tener autenticación multifactor en todos los accesos críticos de tu compañía, los websites, los correos, todo donde tú utilices todos los sistemas o todo lo que las empresas utilicen, es importante tener esa autenticación. Y la capacitación mínima del personal. Lo tercero, súper importante, es capacitar al personal, hacer una vez al año un webinar, hacer una vez al año, entrenarlos, un entrenamiento básico, que al menos tengan buenas prácticas sobre las contraseñas, estar pendiente de las contraseñas, cambiarlas constantemente. Yo pienso que esas 3 cosas son básicas y eso lo ven mucho las compañías, eso siempre lo preguntan. Entonces es bueno que tengan eso en cuenta, esos 3 puntos. Ok, Edwin, Mariana, de verdad que muchas gracias por esos tips. Y bueno, concuerdo ahí totalmente con ustedes. Y de hecho, nosotros desde Apango entregamos esos tips integrados. Nosotros lo hacemos dentro de un plan de resiliencia, ¿sí? Desde el día uno, y bueno, creo que lo mencioné hace unos minutos, ¿no? Para mí o para nosotros desde Apango, de verdad que el componente humano es como el eslabón que tienes que fortalecer desde el momento cero, ¿no? Es lo que depende si eres fuerte o eres débil desde el principio. Y precisamente nosotros de verdad que potenciamos mucho esa parte de la sensibilización referente a la parte de ciberseguridad con los colaboradores, ¿no? Eh, en Dapango lo hacemos todo en un solo, por decirlo así, en un solo bundle, un solo paquete, donde el cliente no va a tener que preocuparse por, digamos que piezas sueltas o este tipo de situaciones. De verdad que uno de nuestros, no sé, podríamos decirlo, el valor que generamos nosotros es que pueden consolidar muchísimas cosas a través de nosotros, ¿no? Y bueno, esto va a permitir que tengan un ecosistema completo que abre la puerta al seguro, digamos que reduciendo, perdón, esas fricciones que puedan aparecer, ¿no? Pues Buenísimo. sí, mi estimado Cristian. Aproximadamente un 80% de los errores que suceden por pérdida de información, por pérdida de data, tienen que ver con errores humanos. Entonces, esa parte que ustedes conversaban al principio, tiene que todo que ver, que es la parte de educación. En Dapango se hacen simulacros porque evidentemente en la empresa, ponerse la empresa que no es experta en ciberseguridad a dar capacitaciones de ciberseguridad es difícil. Entonces, por eso nosotros entendemos que como servicio de IT externo, digamos que a la compañía, nos mantenemos allí entendiendo que todo el personal necesita capacitarse, no solo el personal técnico, también el personal de marketing, el personal de contabilidad, o sea, todos los que tienen acceso al público, al cual lo pueden llamar y le pueden decir, hola, buenos días, ¿cómo estás? Mira, te llamo porque Mariana me dio tu número y necesito que por favor me pases esta información. Yo soy tal persona y se hacen pasar y ahí es donde caen. Entonces, esa es una representación muy fácil de cómo podría pasar y realmente lo más importante es educarse, prepararse y por supuesto protegerse cada uno de sus activos y que más que nada últimamente también la parte de regulaciones están exigiendo que las compañías tengan ciberseguro, que las compañías cuenten con una parte de ciberseguridad, bien sea interna o contratada externamente, y eso es una parte que vamos a estar viendo a partir de este momento y que va a ser el tema más sonado en este momento y bueno, ya para octubre que viene el mes de la ciberseguridad. Entonces, Mariana,
Elwin, no hago más que darle las gracias por aceptar esta invitación, por compartir su experiencia, mostrarnos cómo los seguros y la ciberseguridad se complementan para poder proteger a las empresas en este momento en donde estamos tan vulnerables, podría decirlo de una manera u otra. Así que, señor Cristian. No, total, de igual manera, agradecerles, Elwin, Mariana, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos, por compartir esa experiencia que tienen, esa visión que tienen, que me parece de verdad muy importante que todos la escuchen, a ver si cambia un poco la perspectiva del seguro, porque creo que eso es un tema de perspectiva, básicamente, ¿no? De verdad que estos espacios me parecen muy importantes para eso, ¿no? Para que Sí. coordinemos como ciertas estrategias y de acuerdo a eso, digamos que ofrecer un ecosistema digital mucho más seguro y un ganar-ganar, como lo decía en su momento Mariana. De verdad, muchísimas gracias y bueno, buena Yo, tarde. yo, yo diría que para finalizar hay algo que es clave para que se lo lleven en la mente, ¿verdad? Si después de todo esto que hablamos, las personas se olvidan de todo lo que hablamos, yo creo que para que se lleven en la mente, que vean que esto del ciberseguro o la ciberseguridad no es un gasto, es una inversión, ¿verdad? Que hoy por hoy tienen que hacer las empresas. Ustedes lo han comentado y lo hemos comentado aquí, el tema de la tecnología. Hoy las empresas navegan y funcionan encima de la tecnología, sea cual sea el nivel de tecnología, unas más que otras, pero siempre la tecnología. Y que tengan en cuenta, ¿verdad? Que cualquier ataque, cualquier punto que hay allí, pues puede paralizar la empresa. Y que tengan en cuenta que una póliza de seguro no es un papel que está guardado en una gaveta, es un documento vivo, una herramienta que es viva y que definitivamente en este sentido, sobre todo, puede interactuar y nosotros somos partícipes claves, actores claves de que se cumplan o se disparen las coberturas para los cuales se hizo. Así que yo creo que con eso hace la combinación de la tecnología con la prevención y con el tema del seguro, tal cual como se tiene que tomar en consideración para que haya continuidad en los negocios. ¿Ok? Así que ese es nuestro mensaje final. Bueno, entonces, señor Elwin, ya sabemos, bueno, para todo el público en general, que el seguro te ayuda a proteger tus finanzas. Si necesitas un seguro de cyber risk, contacta con Emmet International Insurance, conoce Así es. a Edwin Manjarrés, a Mariana Manjarrés, que precisamente son las personas que te van a ayudar a poder tener un seguro que realmente te ayude a cubrir absolutamente todo tu ecosistema. Y en Dapago Technologies tenemos al señor Cristian Chávez, que nos ayuda a proteger absolutamente toda la operación y todo el ecosistema para minimizar los daños y para hacer que la operación pueda seguir continuando indiferentemente de lo que pase. Juntos es como realmente pueden ofrecer una cobertura completa y asegurar el crecimiento de las empresas. Esto fue Tech Resilience Talk. Les agradecemos a nuestros invitados por haber venido el día de hoy. Le agradezco a Cristian también por haberme acompañado y nos vemos en una Gracias. próxima oportunidad y en un próximo episodio. Gracias, muchas gracias a ustedes. Muy amable. Muchas Muchas gracias. Que gracias. tengan Hasta feliz luego. tarde. Feliz tarde, muchas Igualmente, gracias. bye.